Buenos días familia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Pues vamos a dar inicio al mensaje de la palabra que el Señor nos da la oportunidad de compartir hoy. Y pues el tema se titula red de apoyo, ¿verdad? Y esa red de apoyo nosotros la podemos usar en cualquier momento, no necesariamente tiene que ser en una crisis, no necesariamente es para un momento de necesidad, sino que eso realmente ya se está dando a nivel global. El concepto de red dice que viene del latín y se define como un aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de malla y convenientemente dispuesto para entonces pescar, cazar, cercar, sujetar. Por ejemplo, tenemos las redes de las mallas que se usan para hacer la cerca, ¿verdad? Las cercas de ciclón. Y pues eso ha venido evolucionando el concepto de red, donde se unen varias líneas, ¿verdad? Y se forma una malla. Y tenemos lo que hoy usted ya en este momento estamos utilizando, como son las redes sociales. Yo en este momento estoy grabando el audio utilizando una aplicación que me permite el celular y luego yo lo voy a bajar al WhatsApp y ese WhatsApp le va a llegar a usted y le va a llegar a César que está allá en Perú, a la gente, a mi hermana que está en Colombia. Y entonces esa es una red social como el Facebook, como el Instagram, como el Twitter. Y así, mi hermano, están las redes. Está la red eléctrica que justamente pues oramos al Señor para que cada día mejore. Pero usted ve que cuando algo de la red eléctrica que tenemos falla en algún punto, un transformador que se quema, cuando dicen se bajó la cuchilla, que entonces no le llega corriente a su casa porque un punto de esa red se deterioró, se dañó, sufrió algún percance. Entonces vemos lo importante que la red en cada uno de los puntos de conexión, que en términos, vamos a decir, científico o académico, se conoce como nodos, ¿no? Pero entonces esos son los puntos, hermanos. Todos los punticos son muy importantes. Una red no va a funcionar bien si alguno de los puntos tiene una falla. En fin, ese es el propósito de la red, que desde la fortaleza que tienen, poder ayudar a otros. Entonces, el concepto de red de apoyo es eso, es de la fuerza que cada uno tiene poder apoyar a otros, ¿ve? Y de esa manera satisfacer las necesidades, satisfacer las demandas, satisfacer las cosas que se quieran hacer, etcétera. Pero yo quiero compartir en esta mañana el concepto de red de apoyo o lo que Dios ha hecho para ayudar a la humanidad. Y si usted observa bien, Dios jamás trabaja solo ni disperso. Y vamos a ver que lo primero que hizo Dios, el Señor, fue que creó al hombre, dice la palabra, y le dijo, creced y multiplicaos. ¿Se está fijando? Creced y multiplicaos. Lo segundo que le dijo el Señor le dijo el Señor, ayúdense mutuamente, lleven las cargas unos con otros. Y lo tercero que le dijo el Señor es que no podían andar solos, sino que se requería como mínimo dos personas, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Y cuando Dios creó a la humanidad, hizo al hombre e hizo a la mujer. ¿Ve? Y se multiplicaron y necesitaban ayudarse mutuamente. De allí nace el concepto, entonces, para nosotros de lo que es una red de apoyo. Pero vamos a ver esto de una manera mucho más sencilla, según los ojos, la visión cuando el Señor dice en el versículo 47, el reino de Dios se puede comparar con una red para pescar, una red para pescar. ¿A qué red se estará refiriendo? A su reino, porque él está diciendo, el reino de Dios se puede comparar con una red para pescar.
Entonces, ¿quiénes componen esa red para pescar? El cuerpo humano de Cristo. El cuerpo de Cristo es una red que Dios instituyó. Sencillo, usted se va a Efesios capítulo 4 y usted va a ver allí que dice la palabra que Dios constituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores con el propósito de edificar la iglesia de Cristo. Pero también dice esa red para pescar, también está diciendo que entonces, como lo explica en Timoteo, como lo explica en Tito, que Dios también instituyó ancianos, diáconos, servidores con el propósito de también colaborar en la iglesia. Pero no se está refiriendo a una iglesia de 10, 20,000 personas. Recuerde que están reunidas en un local. Hoy más que nunca usted y yo estamos aprendiendo el concepto de lo que es ser iglesia. La palabra dice que iglesia es el cuerpo de Cristo. Es todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dios le constituye la iglesia donde la cabeza de esa iglesia es Cristo Jesús. Entonces, cuando dice que el reino de Dios se puede comparar con una red para pescar, Dios está diciéndonos a nosotros, como se lo dijo al apóstol Pedro, que nosotros ahora somos pescadores de hombres, pescadores. Y esa red de pescar es que entonces nos tenemos que apoyar en los ministerios, en los dones, en los talentos, en el que Dios mismo ha constituido para nosotros extender el reino de Dios. Porque el reino de Dios no lo detiene nadie, hermano. El reino de Dios, el Señor del reino de Dios es Dios. Entonces, ¿quién puede detener a Dios? Jamás. Nadie lo detiene y se sigue extendiendo. Entonces dice que el reino de Dios se puede comparar con una red de pescar. Entendemos entonces que la red de pescar es todo el cuerpo de Cristo, es la iglesia, es usted, es usted. ¿Y qué hemos aprendido cuando estudiamos un poquito el concepto? Que cuando uno de los puntos de esa red falla, entonces la red en sí también falla. Es decir, ella no puede brindar no puede brindar todos los beneficios o toda la ayuda que ella puede brindar porque uno de sus nodos, uno de sus puntos está fallando. Entonces, por eso es importante que nos veamos como un cuerpo de Cristo. Qué tremendo cuando el apóstol dice por allá en Hebreos que se sujeten a los pastores, que no les sean carga, para que él pueda pastorear con ganas, porque bueno, eso es verdad, hermano. Hoy en día los que estamos pastoreando, lo cual es difícil porque todo esto nos ha traído un cambio de mentalidad, nos está llevando un cambio de mentalidad tremenda, donde ya no es allá en la iglesia que uno estaba todo estructurado para un local y reunir a la gente y tantas cosas, y ya no es así. Yo me he sentido como pastora impotente, me he sentido frustrada, me he sentido triste, hermano, muchas veces me he sentido desanimada, porque, bueno, sobre todo el primer tiempo, porque cómo poder atender, a pesar de mis debilidades, lo que sea, o muchas veces de no usar bien todas las estrategias que otros pastores de repente utilizan. Pero me costó, hermano, porque usted sabe, a mí me gusta tenerles cerca, poderles escuchar, sentir, y eso Dios lo está cambiando. Me ha llevado el Señor a tener que esperar, confiar y depender de Él y también de los recursos tecnológicos que Él nos está brindando. Entonces hay todo un esfuerzo. Se va la electricidad, que si nos queda poca carga en el teléfono, que más las presiones internas, y tú luchas contra todo eso para preparar un mensaje, para animar a la gente, para que ellos se animen, a su vez animen a otro,
Y entonces, hermano, pues luego uno se entera de que ni siquiera escuchó el mensaje, ni siquiera, pues no es que estamos esperando halago, no, hermano, no estamos esperando halago, pero ciertamente una palabra de ánimo, una palabra, si me gustó o no me gustó, o no entendí una pregunta, eso dice que por lo menos lo oyó, que por lo menos se interesó, y eso a su vez anima a uno, porque de eso se trata la red de apoyo, en que nos apoyemos unos a otros. Una red está hecha para pescar, pero esa red tiene que funcionar. ¿Ve? Y cuando el Señor dice que entonces esa red para pescar, que se lanza en el mar, ¿ve? En el mar que el mar representa, pues representa a las personas, pero las personas no son seres inanimados, no son seres sin sentimientos, no son seres, no, hermano. Esa red va a ir a parar para pescar almas que tienen sentimientos, que tienen tristezas, que tienen opresiones, que tienen amarguras, que tienen vacíos, que tienen rabias, que tienen de todo, hermano querido, que tienen de todo. Entonces, cuando usted mete esa red allí, esa red tiene que estar tan fuerte que entonces pueda soportar todo eso, hermano. Por eso el reino de los cielos, dice la palabra, es de valientes. Dice, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Me entiende? Porque los valientes son los que soportan todas estas vicisitudes humanas. Porque a veces un corte eléctrico, bueno, ok, lo superamos con una vela, ¿qué más vamos a hacer? Con un foco, con una planta eléctrica, y ahí más o menos nos bandeamos hasta donde se pueda, ¿verdad? Y aquí uno va inventándose, hermanos, pero cuando falla una vida, ¿cómo vas a hacer? Eso es difícil, hermano, porque se trata de un corazón, se trata de un ser humano. Entonces, las redes que somos usted y yo, necesitamos ser unas redes soportables. Fíjese que cuando Jesús le dice en Lucas, en Juan capítulo 21, ¿verdad? Que le dice a los apóstoles, Jesús ya había resucitado, se estaba presentando al pueblo, y en una oportunidad se presentó a la orilla de la playa, y el apóstol Pedro, Juan y otros más estaban pescando. Y entonces, pero no habían pescado nada. Y dice la palabra que entonces Jesús le dijo, ¡épale! Echen las redes a la derecha. Y ellos, bueno, hicieron caso y echaron la red a la derecha. Y dice la palabra que fueron tantos los peces, al parecer, dice, eran muchos, y eran 153, pero imagínense el tamañito, ¿no? El tamañito, que dice la palabra que las barcas se hundían y las mismas redes, y dice, pero no se rompieron. Aun cuando tenía mucho peso, tanto que casi que hacía que las mismas barcas se hundieran del peso que estaba haciendo en las redes, pero dice la palabra algo interesante, pero la red no se rompió. ¿Ve? Entonces lo que está diciendo es que estaba capacitada la red para soportar el peso, los roces, las fricciones. Hay peces que tienen espinas fuertes, púas, que hacen que las redes se rompan, o por el mismo peso, pero no se rompieron, porque esa red estaba fuerte. Entonces nosotros como red necesitamos ciertamente apoyarnos del Señor, es verdad, pero el Señor nos está diciendo que necesitamos apoyarnos unos con otros. Cada uno de nosotros somos un punto de conexión que a su vez necesitamos de otro para poder vivir, hermano. Entonces necesitamos apoyarnos unos con otros.
el hecho, mire, qué tremendo. Yo hablo mucho de mí, pero en estos días ayer le dije a Janet, pero se lo he dicho a cada uno. Cuando ora en el matutino, eso es extraordinario, porque usted habló por mí, pero yo también sé que por ahí se han movido fibras de cuando le mencionan su nombre, hermano. Usted se siente reconocido, usted se siente tomado en cuenta. Alguien oró por usted, alguien está intercediendo. Dígame cuando se mueven los dones y entonces el Espíritu Santo le pone a orar a esa persona, no solamente por lo que allí colocamos como motivo de oración, sino que hay una palabrita más. Hay algo que es exactamente lo que usted está sintiendo. Entonces, usted se siente, bueno, ahí se quiebra. Yo soy una que yo de una vez suelto la lágrima, suelto, bueno, las flemas mucosas. Porque me llenó, porque fue el Espíritu Santo a través de esa persona. Me levantó, me dijo, sí puedes. Claro que puedes, porque Dios está contigo. El Señor me hace sentir que está a mi lado, está en mí apoyándome con esa simple oración que hizo ese hermano. Veamos ahora algunas claves que nos ayudan a tener luz para darle mantenimiento a las redes de apoyo. Porque si leemos los pasajes de Marcos capítulo 1, versículo 19 y Lucas capítulo 5, versículo 2, vemos que cuando el Señor estaba haciendo el llamado de lo que serían los futuros discípulos y apóstoles de su ministerio, encontramos que estaba Santiago, Juan y Simón Pedro, estaban lavando y arreglando las redes que ellos utilizaban para pescar. Entonces veamos algunas claves que nos ayudan a nosotros a darle mantenimiento, a lavar y a remendar esas redes. La primera clave la vamos a ver en Proverbios capítulo 15, versículo 1, y dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuál sería la clave aquí? Las blandas palabras, que ayudan a que cuando la persona está enojada, herida, bueno, hermano, usted sabe, cuando uno se siente mal, cuando a veces, pues, sencillamente estamos molestos, la persona que el Señor vaya a usar para ayudarnos, pues tiene que venir con palabras sabias, con palabras sazonadas, con palabras amables, como dice el Señor, que dice que somos sal de la tierra. ¿Ve? También les animo a leer Isaías 50, versículo 4, que nos dice que el sabio tiene palabras de sabiduría, pues, para aconsejar, para animar. La segunda clave está en Proverbios capítulo 19, versículo 11, y dice: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar la ofensa. ¿Cuál es la clave acá? Tener paciencia, porque, hermano, este es el tiempo donde usted y yo estamos construyendo mucho más la paciencia, obligatoriamente. A veces un poquito de calma, a veces un poquito de espera, a veces un poquito de silencio, a veces un poquito dejar pasar, a veces quedar como tonto muchas veces o hasta como ignorante. Eso ayuda a construir y a mantener las relaciones, ayuda hasta levantar al otro. La tercera clave la vamos a encontrar en Proverbios 17, versículo 9, que dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces la clave aquí es perdonar. El perdonar cubre multitudes de errores. La cuarta clave la vemos en Primera de Tesalonicenses
capítulo 5, del verso 12 al 13, que dice: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. ¿Cuál es la clave aquí? Que son varias: el reconocimiento, la estima, el amor. Esa es una red de apoyo. Ver la necesidad que tiene el otro, y no necesariamente es de una comida, que es importante. ¿Cuántas veces usted y yo no nos sentimos bien con el hecho de que se nos mencione en una oración? Cuando alguien se dio cuenta de nuestra necesidad, cuando vemos el talento, el don que tiene el hermano, el esfuerzo que hace para hacernos pues una ayuda, para congraciarse, para darnos un servicio, con una alabanza, con un mensaje, con una oración, con una llamadita telefónica. Cada quien Dios le va dando las estrategias. Pues hermano, hay que darle ese reconocimiento, hay que apoyarlo. Una quinta clave, vamos a verla, y una última que tengo yo, está en Santiago 5, del versículo 19 al 20. Dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte eterna y cubrirá muchísimos pecados. ¿Cuál es la clave acá? Rescate de la muerte. Y a eso estamos llamados todos, hermanos. ¿Cuánta gente, pastores, líderes, se han suicidado en este tiempo? Terrible, hermano. Y más cuando se trata de un ministro, cuando se trata de un líder. Pero, hermano, nosotros los pastores también sufrimos, lloramos, nos sentimos mal. Y lo cumbre es que tenemos que batallar con nuestras propias emociones y debilidades para también apoyar a otros. Entonces, aquí necesitamos rescatarnos. ¿Para qué juzgar? ¿Para qué criticar? ¿Para qué perder el tiempo en eso y alimentar entonces más bien pues al reino de las tinieblas con eso, para matar al otro? No, el Señor dice que estamos llamados con Cristo para dar vida y vida en abundancia. Muy bien, familia. Para cerrar entonces el tema que venimos tratando, la red de apoyo, ¿verdad? Voy a cerrar con una pregunta interesante para que reflexionemos. La palabra dice que pues nosotros como iglesia estamos llamados como cuerpo en Cristo a ganar almas, a predicar el evangelio a toda criatura. Eso me lo dice Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Para que le conozcan, para que ninguno se pierda, dice el apóstol Pedro. Pero hay una pregunta aquí que yo les dejo. Dice: ¿cuándo una red de apoyo debe dejar de ser red de apoyo? Y esa pregunta es bastante contradictoria porque, como le dije, estamos llamados a ganar, a apoyar, a rescatar, a animar. Pero cuando leemos Mateo capítulo 13, el versículo 48, dice: cuando la red está llena, los pescadores la llevan a la orilla, se sientan allí y eligen los peces buenos y los meten en canastas, pero tiran a los peces malos. Entonces, aquí voy a aclarar algo. Los pescadores están escogiendo, pero los peces malos por regla general los devuelven al agua. ¿Ve? Los que quedan vivos los regresan al agua para que, bueno, crezcan, qué sé yo. En fin, hay una selección. Entonces, vamos a ver aquí cuando no podemos ya, que se agotaron todos los recursos, y ser esa red de apoyo, esa mano amiga, ser esos insistentes. Y lo vamos a ver desde las dos vertientes. Hablemos de aquellos peces que están en el mundo, que no tienen a Cristo, que no lo conocen,
¿Hasta qué punto usted debe insistir en ganar a esa persona para Cristo hasta el último respiro de esa alma? Pero también, según lo que entiendo por este pasaje, dice, al que no quiera ser ayudado, que insistentemente lo dice. Entonces, eso lo vamos a ver cuando el Señor Jesús envía a sus apóstoles a tener esa primera experiencia evangelística y demostrar los dones y talento y la unción que Dios había derramado en ellos para predicar, ¿verdad? El laboratorio, la práctica profesional. Y veamos lo que dice Mateo 10, versículos 11 al 15. Dice, cuando entren a una ciudad, lo está diciendo el mismo Jesús, cuando entren a una ciudad o a un pueblo, busquen a alguien que sea digno de confianza y quédense en su casa hasta que ustedes se vayan. Llegamos a una casa para predicar, una casa que nos reciba. Pues. Cuando entren a esa casa, digan, la paz sea con ustedes. Si esa familia les da la bienvenida, entonces ellos son dignos de su bendición de paz y esa bendición se quedará con ellos. ¿Y quién es la paz? Jesucristo. Pero si la gente de allí no les da la bienvenida, entonces llévense consigo la bendición de paz que les desearon, porque no la merecen. Si en una casa o pueblo no les dan la bienvenida, ni los escuchan, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies. Les digo la verdad, en el día del juicio les irá mejor a Sodoma y a Gomorra que a la gente de ese pueblo. Entonces, es lo que el Señor está diciendo, porque hermano, no se sienta frustrado. Se lo digo, la palabra lo dice, la experiencia en que uno ha tenido también. Cuando tú insistes, pero bueno, no es contigo, pues. A ti no te va a recibir. Esperemos que venga un Apolos, un Pedro, un Tito, que venga otro y de repente Dios lo usará a ellos, pero contigo no. Pues eso sucede. Lo dejamos quietecito, oramos. Veamos el otro caso que tiene que ver con alguien que sí, pues se ha convertido, tiene al Señor, pero algo ha pasado en esa persona. Mire lo que dice, el mismo Jesús lo está diciendo. Dice la palabra en Mateo 18, del 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aleluya, Señor, gracias. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Testigos maduros, no chismosos, no brolleros, no. Testigos con testimonios. Dice Jesús, ese es el segundo nivel. El tercer nivel de insistencia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. El tercer nivel, dilo a la iglesia. Bueno, vamos a ver cómo entre todos entonces. Si no oyere a la iglesia, mire el cuarto nivel, tenle por gentil y publicano. O sea, esa persona no se ha convertido. ¿Ve? Trátalo como alguien que no tiene al Señor, no te amargues. Es decir, no esperes que esa persona actúe como una persona cristiana. Hermanos, que eso nos pasa. Que muchas veces, Dios mío, nos sentimos enredados y a veces nos salen más canas de lo normal. Porque entonces hay hermanitos que son interesantes, difíciles, ¿me entiende? Entonces no aceptan ningún tipo de consejo cuando tú quieres conversar. Entonces, bueno, lo ven a título personal, no sé qué es lo que hay en esa cabeza, pues sencillamente hay rebeldía, hay terquedad, hay dureza, hay obstinación, hay rebeldía, hay necedad
como dice Jeremías 6:16, ¿verdad? Como dice Proverbios 27:22, que les animo a leer, como dice la palabra, mi hermano. Entonces, a esa gente llega un momento que el mismo Señor Jesús nos está diciendo, pues tenle por gentil y publicano. Es decir, no esperes de ellos frutos de arrepentimiento, como dice Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Que son los frutos de una persona convertida. No lo esperes, hermano. Tenle por alguien que no se ha convertido, entonces trátalo así. Eso es tener más paciencia. ¿Ves? Tener más paciencia. Ya no lo puedes apoyar como a un cristiano. Oiga esto. No lo puedes apoyar como a un cristiano. Lo puedes apoyar dándole una palabra, predicándole de Cristo, hasta donde Él permita, como leímos en la cita anterior. Entonces, iglesia, con esto cierro. Usted y yo estamos llamados a ser una red de apoyo, a apoyarnos unos con otros, a animarnos, a aconsejarnos, a empujarnos, a darnos aliento y esperanza en el nombre de Jesús. Pero iglesia, tampoco te amargues si todavía hay personas que tienen otro ritmo, que tienen otro nivel, que a pesar de la crisis, a pesar de cómo estamos, que necesitamos buscar más de la presencia del Señor, entonces persiste en estar alejados del Señor. ¿Qué podemos hacer con personas así? Seguir orando, derribando todo argumento que las tinieblas estén levantando para que esa persona no se afirme en Cristo como un convertido, que se afirme, que crezca, que se consolide. Orar para que esa persona, la luz de Jesús resplandezca y las tinieblas huyan y pueda tener un encuentro con Jesús, pueda venir arrepentimiento. Ambas tienen que venir arrepentimiento y volverse al Señor. Entonces nuestra guerra espiritual ya es sencillamente en oración, ayuno, guerrear hasta donde el Señor te dirija por el Espíritu Santo. De repente se reconcilia escuchándote a ti, quizás no, pero ha quedado una semilla, quizás habrá otra persona, porque crea que Dios va a hacer todo lo posible para que esa o esas personas vuelvan al Señor. Sin embargo, como red de apoyo, iglesia, en este tiempo de crisis, ¿qué debemos hacer una vez más? Animémonos con los matutinos, con las intercesiones. Vamos a retomar, a tener un nuevo periodo de ayunos, una llamadita telefónica, cuando alguien predica, cuando alguien hace un matutino, escríbale, escúchelo, iglesia, escúchelo, atienda a ese mensaje. De repente puede ser un poco tosco con la palabra, en la manera de narrar, pues no importa, tómelo bueno y animémonos unos con otros en el nombre de Jesús. Aliente a ese que se está esforzando. Quiero que sepa que hoy, desde la mañana, y son las 12 de la noche, estoy intentando hacer el mensaje. Esto ha sido tremendo, peleado. La luz, el teléfono, los datos. Esto ha sido tremendo. Pero aquí estamos, animada, contenta, feliz de poder compartir con usted lo que el Señor mismo me está dando a mí y para la iglesia. Entonces, qué mejor que alguien escuche, qué mejor que alguien atienda, qué mejor que alguien diga, aunque sea aleluya, gloria a Dios, pastora. En algo sirvió. Uy, qué fastidio, pastora. Bueno, aunque sea qué fastidio, pero ya lo escuchó, por lo menos para que diga qué fastidio. Entonces, le bendigo, iglesia. Ánimo, esforcémonos en el nombre de Jesús. Feliz día en el nombre de Jesús. Amén.